Muy buenas tardes a todos. Son las 2:52 hora Bogotá, es decir, 3:50 hora Nueva York. Aproximadamente en 10 minutos, inclusive ya se podría decir que las operaciones del mercado cerraron por completo. Se cerrará la bolsa oficialmente en 10 minutos, pero tenemos, digamos que el consenso del mercado suficiente para hablar de qué pasó el día de hoy. Mi nombre es Johan León desde Finanzas Trading y junto con Square Financial vamos a hacer nuestro análisis de cierre diario del mercado. La verdad, una jornada bastante movida. Los viernes usualmente el mercado se calma un poco, pero el día de hoy tuvimos una jornada bastante movida por una cantidad de datos macroeconómicos bastante interesantes. Comencemos entonces por eso, por los datos del día de hoy. En la zona europea, como ya les decía esta mañana, tuvimos unos datos interesantes, un poco positivos para Europa, específicamente hablando de Francia, datos positivos para, no tan positivos como para Alemania, unos datos bastante bajos en cuanto a la inflación en Italia, unos datos muy buenos para el PIB de España. En general, todo el consolidado nos habla de una zona europea que se fortalece, el IPC de Europa, a pesar de permanecer en unos niveles bajos, cercanos al 2%, por encima del 2%, perdón, pues igual tenemos unos niveles de crecimiento que se esperaría que comiencen a aumentar a partir de este segundo semestre, que es el periodo en el que se espera que se dé el mayor crecimiento para Europa, porque pues vamos a tener una economía mucho más abierta, unas tasas de vacunación mucho más grandes y por lo tanto un crecimiento económico que lo queremos, en lo que los analistas prevén es que vaya a pasos agigantados para este segundo semestre. Si nos vamos a otros datos, me disculpan ahí por un ruido que pueden escuchar. Voy a tratar de que no se escuche tanto. Por otra parte, vamos a tener la tasa de desempleo. Tuvimos la tasa de desempleo en Europa que disminuyó ligeramente. Esto habla igualmente de datos muy buenos, muy positivos que sitúan a la zona europea en un panorama mucho mejor para este segundo semestre. Tuvimos unas previsiones de parte, unos datos provisionales de parte de México en cuanto al PIB, el cual no, aunque ha crecido, no ha crecido como hemos querido. Pero definitivamente el dato más importante para Europa es que tenemos que entender que oficialmente Europa salió de este periodo de caída, salió de la recesión y nos estamos ubicando en un periodo de crecimiento. Entonces, muy importante. Para Estados Unidos los datos en general no fueron para nada positivos. Primero, se está observando que ese retiro de ayudas del gobierno está impactando muy fuerte en la economía. Los gastos de consumo se están reduciendo en su variación anual como mensual, y también el índice de costos laborales está, aunque pues disminuyó ligeramente, aún seguimos en unas cuotas importantes. El índice de precios PCE, que es el dato que tanto le gusta a la FED, pues se mantiene dentro del dato anterior. Sin embargo, digamos que igual son cuotas altas y con lo que vemos con la inflación y sobre todo con el PIB, recordemos que en días anteriores vimos que el PIB, por lo menos el PIB deflactado, que nos está arrojando lecturas altísimas, básicamente nos está diciendo que una gran proporción del PIB está explicado por los niveles inflacionarios que se están dando. Entonces, igualmente la FED continúa con unas presiones inflacionarias importantes. Em, por otra parte, en este momento no sé por qué no salía en la diapositiva, pero también se revelaron las previsiones de inflación para el largo plazo, es decir, lo que el mercado prevé que se dé inflación en el largo plazo y en general las cuotas igual permanecen ligeramente altas, por lo menos la inflación a un año permanece bastante alta, cercano a al 4%. Entonces eso igualmente habla de una preocupación de parte para la FED. Probablemente en las siguientes reuniones podamos ver una presión y un discurso un poco más diferente de cuál va a ser el siguiente movimiento de la política monetaria en Estados Unidos. En cuanto al mercado, el mercado hoy se movió defensivamente. Podemos observar que el dólar americano se apreció hoy frente a las principales divisas, aunque en el consolidado general el dólar americano perdió terreno. Hoy fue un buen día para el dólar americano. En cuanto al euro, en general nos movimos en un terreno mixto. La libra esterlina mayoritariamente perdedora el día de hoy y el franco suizo, al igual que el dólar americano, muy buenos resultados el día de hoy. También hay que resaltar que el dólar canadiense se apreció bastante bien el día de hoy, sobre todo
Pues porque ya se comienza a ver los precios del petróleo un poco más estables. De hecho, la variación diaria, aunque no fue muy importante, se mantuvo positiva a pesar de que el resto de materias primas se mantuvieron negativas. Entonces, el panorama para el día de hoy es definitivamente defensivo, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, pues el yen japonés se ve con un terreno mixto. Dólar australiano pierde junto con el neozelandés. Fácilmente, tanto el dólar australiano como el neozelandés y el florín húngaro son de las divisas que más cayeron el día de hoy. Mientras que el dólar americano, el dólar canadiense y el franco suizo se apreciaron muy bien a lo largo de la jornada. Como podemos ver, números rojos para la jornada del día de hoy, impulsado por unos datos macroeconómicos para Estados Unidos bastante negativos, a pesar de que los datos igualmente fueron positivos o que dieron una cuota un poco más positiva para Europa. Tanto el DAX alemán como el IBEX 35, el español 35, no fueron capaces de apreciarse y digamos que se contagiaron con el negativismo general del mercado, sobre todo y para resaltar, miren las caídas del Hansen el día de hoy. Recordemos que en China, el día de hoy, como les mencionaba esta mañana, volvimos a tener presiones de parte del regulador del mercado de valores chino en relación a apretar de alguna manera o digamos regular más fuertemente empresas que cotizan en bolsas. Una de las que ya presentó muchos o las que podría presentar muchos problemas es Didi. Entonces, bajo ese negativismo, el mercado hoy se puso absolutamente negativo. De lo que más cae el día de hoy es fácilmente el IBEX 35, el Hansen y el Small Cap de pues español también. Me disculpo por el ruido que están escuchando, no son cosas que uno no puede controlar. Bueno, no, el índice dólar igual a pesar de que hoy fue mayoritariamente positivo, tampoco superó las expectativas, por lo menos muy altas, se ubicó con una cuota positiva del 0.9. En cuanto a las materias primas, lo que observamos es una caída en general. El oro, la plata, el cobre, el platino, el gas natural, el aceite, el café, el maíz, el trigo, todo cayó el día de hoy y lo que más corrigió el día de hoy fácilmente fue el café con una corrección del 8%. Recordemos que el café se apreció a principios de semana un 10-11%, sobre todo por un impulso en la reducción de la oferta de parte de Brasil, que es el mayor productor. Igual resaltar el muy buen papel del Brent y el WTI que actuaron con fortaleza el día de hoy y muy defensivamente especial panorama negativo. Eh, para finalizar, el panorama en las criptomonedas fue mayoritariamente mixto, tampoco hay mucho que resaltar. Para resaltar, el XRP se movió en una cuota muy positiva y el Ethereum se apreció un 2%, mientras que el Bitcoin cayó un 1%. En general, el panorama fue muy mixto, pero tampoco hay variaciones más allá de las que les mencioné, muy diferentes. Sin embargo, a pesar del panorama que no fue muy, digamos que positivo a lo largo del el día de hoy, la variación semanal igual continúa positiva para las criptodivisas. Eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Hasta luego.